Si sabemos que una nave es lo mismo que un portal en corto, y una nave tiene tiempo SID, ¿por qué cuando cruzas un portal no hay tiempo SID? Sí, como calcetín, todo a la inversa, pero mismo principio. El manejo de una nave, es decir, la navegación o hiperespacio, o sea, navegación tradicional por desplazamiento, aumenta la longitud del tiempo de viaje, o SID. También pasa que ese mismo manejo de navegación, que es desplazamiento, y no brinco de frecuencias, hiperespacio, es artificial en el sentido que no sería necesario para el viaje técnicamente hablando. Es decir, en vez de dar un brinco directo desde Temer a la Tierra, una nave primero debe desplazarse fuera del espacio, alrededor, cerca de Temer, a espacio interplanetario, en donde tomará velocidad por desplazamiento plasma jet para luego hacer el salto al hiperespacio. Desplazamiento técnicamente innecesario, pero que se hace por normas de convivencia y para evitar accidentes, ya que al llegar a un lugar de golpe con una nave grande puede causar un choque contra otra estacionada. Ese es un punto, pero hay otro. Por las mismas normas de navegación, una nave usualmente no programará el salto de frecuencias hiperespacio desde el punto de salida directo al punto de destino, sino que se desplazará como oruga, por falta de mejor palabra. Es decir, la computadora u ordenador de navegación no impondrá un salto drástico entre Temer y la Tierra, como lo haría un portal, sino que hará una secuencia progresiva, sutil, de puntos en un mapa de frecuencias. Como ejemplo, siendo que les he explicado que desde el lado del éter o del lado que ve un ordenador de navegación, todo el mapa es numérico con valores de frecuencias que representan masa por suma de gravedad, de lo que esté entre el punto de inicio y el de destino. Entonces, como ejemplo numérico, si Temer tiene un valor simple de 10 y la Tierra de 100, sin valores de superioridad de valor, solo es un ejemplo usando dos números, un portal saldrá del valor de frecuencia 10 a 1,100 en su núcleo, haciendo inmediato el salto de Temer a la Tierra, mientras que una nave irá modificando su frecuencia con sus motores de forma secuencial según su mapa. 10, luego impondrá 11 y cuando se cumpla impondrá 12, luego 13, 14, 15, 16, 97, 99, 100, como si fuera una rueda de automóvil que gira pisando todo el camino desde el inicio al final. Esto se hace por otras razones también. De nuevo, nada que ver con lo técnicamente posible. Se dará un tiempo SID de esa forma artificial, no por el tiempo SID mismo, sino para dar un tiempo percepción psicológicamente sano para la tripulación. También en el aspecto de poder tener la opción de desviar la nave en cualquier punto del viaje, como una súbita desviación hacia un diel, cosa que pasa todo el tiempo, ya que está directamente en el paso camino entre la Tierra y Taygeta. Otro punto sobre esta progresión paso a paso de desplazamiento dentro del hiperespacio es que esta maniobra que les acabo de describir es usada en naves grandes, de gran calado como Toleka, que pesa alrededor de 20 millones de toneladas métricas, y no en naves pequeñas como de caza o de transporte pequeñas o privadas. La razón es que 20 millones de toneladas de metal son difíciles de convertir con una simple inmersión dentro de un toroide energético que le cambia su frecuencia por acción de sus motores controlados por la información de su ordenador de navegación. Esto porque se necesita una cantidad enorme de energía para cambiar la frecuencia de tanto metal, lo que demanda un estrés enorme para sus motores, y aún así, una nave grande tendrá o sufrirá un fenómeno de necedad molecular, por falta de mejor traducción. Es decir, que un objeto de gran masa tenderá a cambiar de frecuencias desde la parte del casco hacia el interior, al ser inmerso en su toroide de sus motores, con un rezago temporal importante entre las piezas exteriores y las interiores de una nave de gran masa. Es decir, que el casco exterior cambiará su frecuencia primero y luego ese cambio se irá dando hacia el interior modificando primero las cosas y objetos de su interior, que sean de menor masa.
como muebles de madera o cortinas, personas, y lo último que se modificará sería la estructura interna grande de la nave, como su espina dorsal y demás estructuras metálicas que le dan rigidez. Es decir, porque una nave es de gran masa, no podrán sus motores modificar toda su frecuencia de golpe, porque la cantidad de energía que necesitarían sería enorme y excedería su misma potencia de salida nominal. Claro que esto es una variable que cambia de nave en nave dependiendo de sus especificaciones técnicas, siendo que este fenómeno de necedad molecular se da más en naves mayores y se da menos y menos entre más pequeña o de menor masa tenga una nave espacial. Entonces las naves de caza como una Suzy o una Scimitar sí podrán dar saltos inmediatos sin tiempo SID, mientras que una nave grande sí tendrá que maniobrar con tiempo SID. Esto también se observa claramente porque entre más grande es una nave, más tarda en desplazarse entre el punto de salida y su destino, dando una ilusión de que la nave grande es más lenta que una nave de caza pequeña. Esta progresión numérica dentro de un mapa de frecuencias que el ordenador impone a los motores, que a su vez impondrán sobre la frecuencia total estructural de una nave, es necesaria para darle un tiempo relativo a la misma nave para que todas las moléculas de una nave de gran calado se vayan modificando o alterando su frecuencia de manera paulatina, con esto asegurando que todas estén al unísono. Es decir, el tiempo SID les dará a todas las moléculas de una gran nave tiempo de adaptación a su nueva frecuencia vibración existencial de forma progresiva, como desplazando su frecuencia hacia la final paso a paso. Este fenómeno de necedad molecular, si no se calcula bien, puede ocasionar accidentes fatales, porque si los motores de una nave no son capaces de desplazar la frecuencia de todas sus moléculas a la vez, como en un salto directo sin tiempo SID, y como expliqué arriba, una nave grande cambiará primero la frecuencia de sus componentes más expuestos al campo electromagnético, como lo sería el casco, y luego hacia adentro por las partes de menor masa, y por último, las partes internas de gran masa. Si sus motores no son capaces de imponer el cambio de frecuencia en toda la nave a la vez y completamente, lo que llegará al destino será una masa amorfa de partes de nave y de su interior. Todo incompleto porque esa nave dejó en el punto de salida la mitad de sus interiores, y todo lo que no tuvo el tiempo de adaptar sus moléculas a la nueva frecuencia, con consecuencias fatales. Entonces, esta maniobra de mover la frecuencia de una nave de forma progresiva y paulatina, por darle tiempo de adaptación a todas sus moléculas, es por seguridad también. Simplemente resulta más cómodo y conveniente que un salto directo como de nave de caza, que sí brincan de golpe de lugar en lugar inclusive como maniobra de combate aéreo. Con todo esto recordando que un motor de nave no solo proporciona un efecto jet de acción-reacción, de desplazamiento del punto A al punto B tradicional, sino que ese motor, al ser de plasma electromagnético, es un modulador de frecuencias que trabaja de manera comparativamente similar a la unidad de sintonización de una radio FM, en donde el cambio entre las relaciones internas entre los componentes del mismo motor modulará la frecuencia exacta de salida del plasma electromagnético que el mismo motor emite. Con el efecto toroide, que es el crear un punto de involución electromagnética hacia el emisor o núcleo del motor para ser reciclado hacia afuera de nuevo. Es decir, el motor en modo hiperespacio sacará un plasma jet de alta energía de frecuencia controlada como jet hacia atrás de la nave, a manera tradicional, pero ese mismo plasma electromagnético de alta energía, por sus mismas propiedades de frecuencia, girará alrededor de la nave, creando un capullo electromagnético a su alrededor, para luego entrar por el casco adelante de la nave y moverse de nuevo hacia atrás, a los núcleos de los motores de donde salió en primer lugar. Este desplazamiento en la nave se da de dos maneras principales: por el casco interno y externo de la misma nave, ya que es conductor,
y por una serie de gigantescos cables superconductores en el centro de la nave, adentro, que moverán la energía de los motores hacia atrás a ser reciclados. Y el resto de la nave cambiará su frecuencia existencial a lo que el ordenador de navegación dicte y aplique usando los motores modulados por ella, usando el principio de frecuencia dominante, que dicta que cuando hay varias frecuencias energéticas, estas tenderán a igualarse a la media de todas, el promedio de frecuencia sumado de todas, siendo que si hay una más fuerte, predominará cambiando a las demás a volverse más de lo mismo. Un portal impone esa frecuencia electromagnética sobre lo que entre en su vórtice, que viene siendo el punto de núcleo del toroide energético que la máquina del portal está fabricando. Pero no tiene que mover toda su estructura al nuevo punto, o punto de llegada, sino que solo debe cambiar la frecuencia de lo que entre a su núcleo, que es la puerta misma, generalmente redonda. Entonces no tiene que tener o usar tanta energía como una nave espacial que debe no solo desplazar su interior y su carga útil, sino que debe desplazarse a sí misma. También cabe mencionar que los portales también difieren en potencia y capacidad, de la misma manera que las naves difieren también. Y por esto se da el tiempo sí de una nave, cuando en un portal, por lo menos aparentemente, no se da tiempo sí. Espero que se entienda mi explicación. Lo que se ve afuera no es el espacio exterior de la nave al dar el salto, excepto al inicio, cuando aún está en vuelo normal. Lo que se ve como un túnel es el vórtice de entrada del mismo toroide que producen los motores de la nave. No es externo, es la misma nave produciendo ese efecto visual. Es la energía de sus motores regresando hacia ser reciclado por los mismos motores. Es la parte de entrada de la energía en este esquema, el cono de entrada a la derecha de la imagen enfrente de la nave. El sonido depende de cada nave, pero sí se escucha un incremento muy fuerte en el jet de salida y sonido de turbinas aumentando revoluciones por minuto. Sí es impresionante el sonido y nunca te cansas de escucharlo. La impresión del poder que demuestran esos motores es enorme. El sonido obviamente lo escuchas, porque pasa por el interior de la nave y no por el espacio. Y el túnel es luminoso porque es el mismo plasma que emitieron los motores. Por eso se ve así afuera, pero lo que se ve es el capullo que envuelve a la nave, no el espacio exterior. Y las rayas pasando el inicio del salto también se ven. Se piensa erróneamente que son estrellas, no lo son, son descargas estáticas o arcos eléctricos entre el toroide energético y el casco de la nave. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.